Muy buenas noches, muchas bendiciones a todas y cada una de las personas. Bienvenidos nuevamente a mi trayectoria en esta semana. Es una semana muy especial, pues continuamos con la Casa Transformación Internacional de Colombia, la cual pastorea, ¿verdad? El apóstol Frankie Rodríguez. En este año hemos tenido ya, bueno, este año solamente no, el año pasado tuvimos al pastor Daniel Rodríguez, tuvimos al apóstol Frankie Rodríguez, a la pastora Diana Borges, que fue con quien cerramos la primera temporada de mi trayectoria. Y este año ya hemos tenido el privilegio de tener al pastor Alonso, pastor Germain, la pastora Elizabeth, y por petición popular de las personas de Casa Transformación, hoy tengo el privilegio de tener a la pastora Patricia Hernández con nosotros, la cual es una maestra en la iglesia y tiene wow. Yo vi una de las enseñanzas de los Penieres y verdaderamente es otra cosa. Y pues ya habían personas que me habían comentado de la pastora, mira, ¿cuándo vas a traer la pastora Patricia? Y yo, déjame ver, porque tengo agenda llena, pero me surgió una vacante en esta noche y pues le tiré por WhatsApp y pues aquí estamos, gracias a Dios. Así que recuerde, dele compartir a esta transmisión, pues para que más personas se puedan conectar. Sé que ayer había hecho un video en el cual les había hablado de las grandes probabilidades de que no íbamos a tener que ir a través del canal de YouTube porque pues había pasado una aparente censura. Gracias a Dios, ya hoy estamos de vuelta en Facebook. So, podemos transmitir regularmente por Facebook, gracias al Señor. Y eso, y independientemente de le pido como quiera que se suscriban al canal de YouTube. El link está en la descripción del video, al igual que todas mis redes sociales, todas las redes sociales de transformación se encuentran en la descripción del video, incluyendo la página del Pastor Germain de los que siguen al Cordero y eso. Y sobre todo, antes de dar comienzo y pasarle la parte a la pastora Patricia, quiero recordarle que si no has obtenido tu agenda de reino, vayas haciendo tu orden, se están agotando y esta preciosura es algo que no puede faltar en tu casa. Ahora mismo nos encontramos, espérate, se me fue. Ok, ahora mismo nos encontramos en lo que es la casa de Benjamín. Si quieres saber lo que es la casa de Benjamín, obtén la agenda de reino. Mira para allá qué bonito se ve esto. Precioso. Así que si quieres obtener tu agenda de reino antes que se agoten, que se están agotando, les dejo los contactos en la descripción del video de igual manera. Allí está la página fanpage de La Voz Radio y están los números de teléfono en los cuales se pueden contactar para obtenerla tanto en Estados Unidos como en Sudamérica. Y de igual forma, ¿verdad? Antes de dar comienzo, ¿verdad, pastora? No sé si desea dar un saludito. Claro que sí, muy buenas noches, pues a cada persona que está conectada. De verdad que es un privilegio estar aquí con ustedes y servirle a Dios. Es un privilegio estar en Casa Transformación y de verdad que en humildad me honra estar acá y bueno, vamos a ver qué nos depara esta noche. Ella está nerviosa, yo no sé por qué. Yo me porto bien, yo siempre me porto bien con todos los de transformación. Me porto muy bien, pero nada, sé que va a ser una noche de gran bendición, va a ser una noche que, ¿verdad?, va a ministrar y por eso les exhorto una y otra vez, compartan porque verdaderamente va a ministrar, no porque yo le esté diciendo de manera convencional, como una frase cliché, es que sé porque sé que esto va a ser una noche bien especial. Así que nuevamente denle en compartir esto, suscríbanse al canal de YouTube, adquieran su agenda de reino, vayan a todas las plataformas de transformación internacional que se encuentran en la descripción del video y dando comienzo a la entrevista de la pastora, me encantaría comenzar con lo que fue su crianza y su niñez. ¿Cómo fue la crianza y la niñez de la pastora Patricia Hernández? Bueno, ¿cómo fue mi niñez? Mi mami eh, es una mujer cristiana, toda la vida ha sido cristiana. Eh,
Yo crecí al lado de mi papá, al lado de mi mamá, al lado de mis hermanos. Mi niñez la recuerdo sirviendo a Dios, o sea, desde que tengo uso de razón. Mi mami nos ha formado en el temor de Dios, siempre ahí al ayuno, al servicio, a la oración, a todas las actividades. Siempre asistimos con mi mami a, a lo que es la iglesia. Una infancia feliz, una infancia con mis hermanos, alegres, eh, nunca nos faltó nada, mi papi siempre proveyó junto con mi mami lo que necesitábamos, pero siempre recuerdo que ha sido sirviéndole a Dios. Desde muy pequeños hemos estado sirviendo a Dios. O sea, que siempre ya desde que se cría lo que se le llama criarse en el evangelio, fue la experiencia que tuvo como tal. Sí, criada en el Evangelio. Yo, bueno, ¿y quién fue la persona, digo, por lo que puedo entender fue su mamá, pero la persona de mayor influencia en cuanto a inculcar el evangelio en su vida? Porque tenemos, por ejemplo, como en mi caso, yo fui también criado el evangelio, pero siempre está como que esa persona especial que es la que más como que inculca el tema del evangelio en nuestra vida o de conocer y acercarnos más al Señor. ¿Quién fue esa persona? Bueno, primero mi mami, ella siempre fue una persona que nos inculcó, siempre ella, o sea, principalmente ella, gracias a ella estamos aquí, pero recuerdo que había una chica, una líder, una muchacha que siempre estuvo con nosotros, recuerdo el nombre de ella, se llama Nidia Delgado, y era o es una mujer de testimonio, una mujer que siempre estaba ahí, nos escuchaba, un amor, una dulzura, una ternura, fue maestra de iglesia infantil, esto la conocí como iglesia como iglesia maestra de escuela dominical, lo que llamamos acá en Colombia, eh, muy dulce para aconsejar, entonces creo que ella marcó mucho esa parte también en nosotros. Qué bueno. Tengo una pregunta por aquí, no sé cómo realizarla, pero la voy a realizar según la estoy leyendo. No sé si usted puede ver las preguntas desde allí. No, Me preguntan, ¿qué significa Luchito en su vida? Luchito, Luchito es mi gordito, Luchito es mi esposito, el pastor Ese es Luchito, Luis Garzón, si no me equivoco. sí, el pastor Luis Garzón. Luchito es mi esposito, el amorcito de mi vida. Entonces, pasa una niñez y ¿verdad? Una crianza bajo, ¿verdad? Criada en en el evangelio. Y cuando llega luego a la adolescencia, ¿cómo fue la etapa de su adolescencia? Pues mi etapa de la adolescencia también la recuerdo sirviendo a Dios, pero fue una etapa difícil porque pues ya el colegio marca, los compañeros marcan, los compañeros invitan a la fiesta. Entonces, aunque toda la vida estuve en la iglesia, yo era muy extrovertida en el colegio. Entonces, era de esas personas que le gustaba estarse con los que se portaban los más canzones del colegio. Entonces, ahí como que el mundo empieza como a quererlo atrapar a uno y fue difícil esa etapa en cuanto a mantenerse en Dios, con los firmamentos, con lo que nos habían enseñado, pero sí fue una etapa donde marcó mucho eso, el tema de que el mundo te llama, el mundo conoce de pronto esa iniquidad, después de que aprendí lo de la iniquidad, entendía por qué me llamaba la atención aún estando en la iglesia. El que me gustara que, ay, la fiestica, los 15 años, sí, entendí por qué eso me llamaba tanto, por el tema de iniquidad. Entonces sí es difícil mantenerse, pero sí nos mantuvimos a pesar de pronto querer mirar hacia allá, hacia que déjeme ir mami a la fiesta o me voy a escondidas. Entonces sí ocurrió eso.
Sí, que esa es la etapa, como usted dice, una de las etapas más difíciles de la adolescencia, pues cuando uno comienza, ¿cómo fue que a mí una vez me ok, a ver el mundo real. Sí, es verdad, ahí uno se da cuenta y hay que tener mucho cuidado porque pues realmente en esa etapa es una etapa donde uno no es, creo que de 200 adolescentes, eh, uno dice la verdad, el resto mentimos. Entonces sí es una etapa muy fuerte donde Satanás conoce el ADN, donde Satanás conoce tu iniquidad y se abre una puerta para que tú decidas entrar o no entrar, para que tú decidas desviarte o no desviarte. Entonces es muy importante y algo muy importante que yo le digo a la gente es la función del papá es muy importante. De pronto estamos creciendo en una sociedad donde al niño no se le puede decir nada, al niño se le debe dejar el desarrollo, libre desarrollo de la personalidad. Y entonces los papás como que se están haciendo a un lado en eso, pero yo les puedo decir a ustedes que mi mamá fue un estorbo, literalmente el estorbo espiritual del que habla la Biblia, porque ella oraba y yo hacía algo y ella se enteraba. O sea, ella se enteraba. Yo me iba a escondidas y de cualquier manera ella terminaba enterándose. Entonces, el tener una persona que ora, el tener una persona que tiene ojos abiertos, y era terrible porque siempre se enteraba, siempre, ella siempre se enteraba de todo. Por Dios le hablaba, yo vi, alguien vino, alguien me contó, usted dónde estuvo, me dijeron, y era literalmente un estorbo para pecar. Entonces, es muy importante la figura de papá en la parte espiritual. O sea, tal vez tú en el mundo natural no ves nada, pero en el mundo espiritual estás moviendo. Y yo te digo, no me desvié porque tuve una mamá que oraba y en serio, ella se daba cuenta de todo, conmigo, con mis hermanos, o sea, eso era terrible. O sea, llegaba mi hermana y tengo un novio, mis hermanos, tengo una novia, y ella oraba y ayunaba y los desterraba y los sacaba. Por eso nos mantuvimos en eso, porque es importante en esa etapa que los papás se paren firmes por sus hijos, porque es una etapa muy difícil. Y en un abrir y cerrar de ojos, Satanás te envuelve. Ese es como la pasada semana, la pareja que estuve entrevistando, unos ministros, wow. El que estuvo la semana pasada sabe de lo que estoy hablando y el que no estuvo luego de esta entrevista, el exhorto que vaya a llevar a la entrevista la semana pasada, ellos hablaban de cómo ellos pasaron por un proceso en el cual una de sus hijas se les reveló, pero la hija más bien lo que hacía era que le llevaba a la contraria a los padres, que si el padre, por ejemplo, le decía ponte un traje blanco, ella se ponía un traje rojo, simplemente pues llevarle la contraria. Pero ella nunca se atrevió a hacer algo más allá, o sea, como un pecado bien drástico, porque ella decía, papi, yo nunca me atreví a hacer algo más allá porque tenía miedo que el Espíritu Santo te lo revelara, porque ella sabía que él le hablaba. Así era mi mamá, o sea, ella sabía y ella tuve un sueño con usted y Dios me dijo esto y y lo que ella decía era lo que era y yo sentía que me corría un frío de arriba hasta abajo y no, yo decía terrible, no, era una cosa impresionante. Ay, Dios. So, hablando, ¿verdad? Antes de dar fast forward, quiero enfocarme un poco en ese tema, ya que es uno de los temas más candentes que hay ahora mismo y en cuanto a la crianza de los hijos. Y ya que toco un punto muy importante ahí, eh, ¿cómo debería hoy día, con lo que las vivencias que estamos teniendo, ¿cómo que se dice? Las oposiciones que la iglesia está teniendo? ¿Cómo debería reaccionar en su rol, ¿verdad? Como pastora, pero también como madre? ¿Cómo deberíamos reaccionar en cuanto a la crianza de esta juventud que se está levantando hoy día? No solamente porque sean hijos legítimos genéticamente hablando,
sino también jóvenes de la iglesia, que nosotros podamos ver que se estén descarriando por un camino que no es. Y debería ser el rol de la iglesia ante estas grandes oposiciones. Yo siempre he dicho y le digo a las personas que de hecho nosotros con mi esposo trabajamos la parte matrimonial acá en transformación. Y cuando yo aconsejo papás, yo les digo, las leyes naturales a nosotros no nos están favoreciendo mucho como papás. O sea, tú no puedes corregir a tu hijo, tú no le puedes exigir a tu hijo, tú debes dejar que tu hijo haga porque él se está desarrollando. Pero yo siempre le digo a los papás, ustedes han sido entrenados y nosotros tenemos una ley que es superior y es la ley celestial. Y esa ley es más poderosa que una ley terrenal. Y sí pienso que la iglesia se tiene que levantar a entrenar a esos padres a pelear por sus hijos y enseñarles que sobre cualquier ley en la tierra hay una ley celestial y hay unas normas celestiales. Y yo les digo a los papás, aunque la ley a usted, porque yo he tenido consejerías donde los hijos han ido a demandar a los papás, o sea, van y demandan a los papás. Entonces yo le digo, sobre esa demanda está la justicia de Dios. Usted tiene que levantarse en el mundo espiritual. O sea, usted tiene que presentar eso del primero delante en el mundo espiritual. Entonces, pienso que es importante que los entrenar a los papás que la autoridad la tenemos nosotros. La autoridad no la tiene la tierra, la autoridad la tienen los hijos de Dios. Y nosotros somos capaces de tumbar cualquier ley que se levante en la tierra para dañar nuestras generaciones. Y es un trabajo muy fuerte que nosotros estamos haciendo acá, de enseñarle a la gente que aunque en la tierra hay gobernantes, nosotros somos superiores a ellos. Y lo que nosotros no hagamos en el mundo espiritual, no lo vamos a hacer en el mundo natural. Todo lo tenemos que conquistar primero en lo espiritual para que podamos ver el resultado en lo natural. Amén. Y ahí entra también lo que hemos estado, la enseñanza que hemos estado recibiendo, y digo hemos porque yo también la estoy siguiendo, que hemos estado recibiendo de parte de la Iglesia Casa Transformación en cuanto a las cortes, que es algo que honestamente, sí, ¿verdad? Tal vez me puedo estar equivocando, pero honestamente nunca había escuchado, pero cuando lo escucho del pastor Frankie, fue algo que, a pesar de que me chocó por ser algo nuevo a mis oídos y a mi conocimiento, fue algo que me ha ayudado bastante. O sea, estoy hablando de vivencia mía de Yaniel, no de vivencia de que alguien me contó, no, vivencia propia. Y ahí entran entonces en lo que usted está hablando, lo que viene siendo el tema de las cortes, ¿correcto? Uh-huh. Entrenar, yo pienso que los papás tienen que tener una identidad en Dios y su autoridad no se la da una ley terrenal, su autoridad se la dio Dios como papá y usted tiene que acudir ahí porque está visto que las leyes colombianas o las leyes en todo el mundo, como lo hemos visto, quieren dañar nuestras generaciones, Así es. pero hay que formar a los papás en esa identidad, o sea, tu autoridad te la da Dios. Y como papá, tú tienes que cumplir tu función, no como lo dice la ley, sino como Dios lo establece. Entonces, me parece que es muy importante esa parte. Así mismo es. Muy importantísimo. Recuerde, mi gente, si quieren realizar alguna pregunta a la pastora, pueden ponerla en el área de comentarios, la estaré evaluando. Si la misma contribuye a lo que se esté dialogando en la entrevista, se va a estar realizando. Y de igual forma, nuevamente, antes de dar para adelante a la entrevista, les exhorto a compartir esto en las redes sociales. Estamos en vivo con la pastora Patricia Hernández. A seguir todas y cada una de mis redes sociales, las redes sociales de la Iglesia Casa Transformación. El link está en la descripción del video. Y también, si no has adquirido tu agenda de reino, esta preciosura, también las formas de cómo adquirirla están en la descripción del video de igual forma. Y, ¿verdad? Un tema que no
es difícil de obviar, pero yo digo que amerita mucho la importancia, especialmente porque es algo que, ¿cómo es que se dice esa palabra? Es algo que le da cierta luz a las personas que tal vez no sean muy sólidos en la fe como tal a la hora de pasar alguna tribulación o a la hora de pasar alguna aflicción. ¿Cómo usted que fue, ¿verdad? Criada en un hogar cristiano, cómo manejó usted y su familia el tema de la guerra del narcotráfico y la guerrilla en Colombia? Como cristianos, Ujú. nosotros fuimos expuestos a la revelación realmente hace 8 años. O sea, realmente a nosotros como familia, digamos que no nos tocó directamente el tema de guerrilla acá. Para nosotros no, como familia, ni siquiera familia extensa, tíos, digamos que eso no nos tocó a nosotros como familia. Pero pues como iglesia donde asistíamos, ayunábamos, orábamos, ¿sí? Pero uno dice, si hubiéramos tenido esta revelación hace mucho tiempo, las cosas hubieran sido diferentes y siempre le digo a la gente, si hubiéramos tenido esta revelación antes, no hubiéramos perdido tantas generaciones. Pero como tal a nosotros no nos tocó el tema de violencia y, o sea, familiar, no nos tocó. Pero pues como iglesia sí, pues orábamos, ayunábamos. De hecho, aquí en Colombia en ese tiempo se hacían marchas por Colombia. Wow. Nos vestían todas las iglesias, se unían todas las iglesias, nos vestíamos con camisetas blancas, caminábamos por ciertas zonas de Bogotá, adorando, cantando, orando, hacíamos caminatas, pues clamando por Colombia. En esa parte lo hicimos, manejamos esa parte, obviamente sin la revelación de lo profético que tenemos ahora. Wow. Esa parte nunca lo había escuchado, lo de las caminatas. Sí sabía de algunas manifestaciones, pero lo de las caminatas en cuanto a la iglesia se refiere. No estoy hablando en cuanto al país de Colombia en general. Estoy hablando en cuanto al punto de la iglesia se refiere, ¿verdad? Nunca no lo había escuchado como tal. Tengo aquí unas preguntas. Ok. Esta es de parte de Luz Nelly Rodríguez, que dice, ¿cómo corregir a un bebé para su formación desde tan corta edad cuando el bebé no se le puede explicar? ¿Cómo corregir a un bebé desde su corta edad? Yo tengo dos niños, yo tengo un niño de 10 años, tengo un bebé de año y medio y ambos son de un temperamento fuertecito, son fuertes. Eh, ¿Cómo he corregido yo a Samuel? En oración. Yo a Samuel lo he corregido mucho desde pequeño con la escritura. Yo lo he confrontado siempre a él con la escritura. Wow. Él tuvo una crisis emocional, hablemoslo, voy a contarlo. Él hubo un tiempo en el colegio, él no quería estudiar, él no quería hacer nada, él no quería, no le gustaba el estudio, o sea, se confrontó mucho por muchas cosas que vivió en el colegio y yo lo confrontaba mucho con la palabra. Yo le decía a él, mira, yo le hablaba de David. Yo me acuerdo que yo lo acostaba, yo me acostaba con él y yo le leía mucho a David. Y yo le decía, mira, a David lo menospreciaron, mira, a David le hicieron, mira todo lo que le hicieron. Y mira, David terminó convertido en un rey, David era excelente. Y él empezó a trabajar eso y yo lo trabajé con David mucho. Yo le trabajé a mi hijo mucho el tema de David y él empezó a cambiar la actitud y él me decía, mami, yo quiero ser un guerrero, mami, yo quiero ser esto. Y lo he trabajado de esa forma. Con Elías, el menor, él tiene apenas añito y medio y tiene un carácter fuerte, porque él tiene un carácter muy fuerte, que más, de pronto más marcado que el de Elías, el de Samuel, el niño grande.
Y igual, yo lo cojo, yo lo siento, yo le hablo, eso no se hace, se lo digo, le digo no, ella sabe que no, él me hace que no. Entonces, yo pienso que la autoridad que Dios nos la dio, o sea, nadie nació con un manual de ser papá, pero Dios nos da unas instrucciones y yo pienso que la única forma de corregir a nuestros niños es a través de la palabra. Y la Biblia dice, instruye al niño en su camino desde pequeño. Y algo que yo le digo yo le digo, por ejemplo, a Samuel, él es pequeño, yo le digo, para mí todavía es pequeño, siempre le digo a él, tú me puedes mentir a mí, pero no le puedes mentir a Dios. Y Dios siempre me va a mostrar lo que tú haces. Y él sabe que Dios me muestra lo que él hace. Él sabe que O no, sea él que está aquí al lado mío y está haciendo que sí. era... Mierda. ¿Por qué? Porque yo le digo, yo lo confronto a él mucho con la palabra de Dios. Yo le digo a él, hijo, mira, Dios te demanda esto, hijo, mira Dios, y él ya tiene su conciencia y él ya sabe. Y yo le digo, no me mientas, porque tú sabes que Dios me habla y yo siempre descubro tus mentiras. Y él sabe y yo lo miro y él me dice, él se ríe y me dice, está bien, mami, te estoy diciendo, yo le digo, yo ya sé, no me mientas porque yo ya sé. Entonces, Alías también estoy en ese proceso de, hijo, no, así no se hace, hijo, vente, por ejemplo, le tengo cuando le pega a su hermanito porque es muy celoso, entonces yo lo siento y le digo, te quedas ahí quietico hasta que acaricies a tu hermano, puedes volver a estar al lado mío. Entonces, como sabe que yo ya lo miro así, entonces él va, coge al hermano, lo abraza, lo besa y ya sabe que puede venir porque es la forma en que uno los va instruyendo, aunque son pequeños, eh, si uno les enseña y les enseña desde pequeños que eso está mal hecho, ellos lo van a aprender. Pero hay gente que no, porque es pequeño y él no sabe, no, hay que enseñarles desde pequeño que hay cosas que no se hacen. Ujú. No, y lo interesante es que la historia de su señora madre con usted la está repitiendo, pero con sus hijos. En cuanto a Él me que usted dice, sabía que el Señor le mostraba las cosas a su señora madre, pues sus hijos saben que el Señor le muestra las cosas a usted de igual forma. él ya sabe, él me mira y yo, ¿y eso es verdad o eso es mentira? Y él me mira y me agacha la cabeza. Tú ya sabes, y él ya sabe y lo reconoce, entonces él ya sabe que no puede mentir. Ponen aquí que, Sa- que Samuel ha hecho programas para niños con mucha unción. Samuel hace parte del Ministerio Infantil, él ya ayuda en el Ministerio Infantil. La pastora de niños tiene un programa los sábados para niños y él ya ha predicado ahí, ya trabaja, ya le gusta salir en YouTube, ha hecho programas en YouTube con la pastora de niños. Wow, qué hermoso. Eso sí que está bien. ¿Cuál es la edad de él nuevamente? ¿Me puedes repetir? Samuel tiene 10 años. Él desde Wow. pequeñito, él fue criado en transformación, le encanta la música, le encanta la batería, ha tomado clases de batería, le encanta mucho el tema de la adoración y le gusta mucho el tema de estar ahí. Por ejemplo, yo tengo mis discipulados, él es el que me recibe la gente, Wow. él es el que los saluda, él quiere estar afuera en la calle ayudando a servir, o sea, él ha crecido, lo hemos formado sirviendo a Dios. De hecho, él, él es un servidor acá en Transformación y trabaja con el Ministerio Infantil. Wow, qué hermoso. De verdad que eso es algo bien, bien hermoso. Samuel, cuando esté un poquito más grandecito, te voy a invitar al programa. No tengo que esperar ni a que esté tan grandecito porque ya estás haciendo un rol muy especial en la iglesia. Eso puede ser que pronto le envíe un mensajito a tu señora madre para pedirle permiso y tenerte aquí. So, ¿verdad? Wow, me dejó con esa intriga, pero nada, ese hay que guardarlo para otro programa, pero sí, me quedé con la intriga. ¿Usted siempre ha estado en la iglesia Transformación o cuánto tiempo más o menos lleva en la iglesia? No, yo solamente en toda mi vida he estado en dos iglesias, en una duré desde mi infancia,
hasta más o menos los 19 años. Yo llegué a transformación en el 2003 hasta el día de hoy, en el año 2003 hasta el día de hoy. 18, 19 años llevo en transformación. Wow. ¿Cómo fue su experiencia cuando, o sea, experiencia, no, perdóname, su impresión cuando conoció al pastor Frankie? Pues el pastor Frankie, ¿verdad? Comenzó a pastorear desde los 19 años, so, para ese año me dijo 2003, ¿fue que me dijo? 2003. Ok, el año 2003, un año en el cual el pastor aún está en una etapa súper joven, pastor no le estoy diciendo anciano por si acaso, el cual se encuentra en una etapa súper joven y soltero, que era tener un pastor soltero y joven, antes, digo, hoy día no, pero antes eso era un escándalo. ¿Cómo fue su impresión al conocer al pastor Frankie? No, nosotros de hecho salimos de donde estábamos por circunstancias muy duras, salimos. Yo duré 2 años sin asistir a ninguna iglesia, 2 años sin congregarme, 2 años difíciles y cuando decido, de hecho yo había dicho, nunca más me vuelvo a parar en un altar, jamás me voy a volver a parar en un altar a ministerio, nunca. O sea, eso murió para mí, no quiero saber nada de nada, no quiero saber nada de ministerio, no quiero saber nada. En esos 2 años asistí como a 3 iglesias muy grandes aquí en Bogotá, no me hallé en ninguna iglesia, porque no me hallé en ninguna iglesia. Y yo le decía al Señor, vos sencillamente te amo, pero no quiero volver a saber nada de ti. O sea, nada de ministerio, no quiero saber, porque yo en la iglesia donde crecí, yo pertenecía a la alabanza, pertenecía al equipo también de maestros y pues hacíamos parte del equipo también de jóvenes. Entonces, toda la vida crecimos sirviendo a Dios en el ministerio, pero pasaron circunstancias muy duras, específicamente en mi familia, fuimos tocados muy fuerte ministerialmente y quedamos todos por el piso. Cuando a mí me invitan a Transformación, en ese tiempo no se llamaba Transformación Internacional, tenía otro nombre, se llamaba Fraternidad Cristiana, no era Transformación, sino Fraternidad Ya. Cristiana. Pero Y yo Fraternidad llego. Cristiana Filadelfia, ¿verdad? Sí, señor, Ok. Fraternidad Cristiana Filadelfia. Cuando yo llego, yo dije, pues yo voy a ir, ¿y qué pierdo con ir? Y pues voy, ya me quito este tipo encima y me voy. Cuando yo llego y me siento, preciso, me sientan en la primera fila. Yo siempre había tenido pastores con su esposa, normal, bien. Cuando yo lo veo a él predicar, cuando yo estuve en la alabanza, yo sentí que algo hizo algo en mí, o sea, activó algo en mí y yo quedé cautivada al ministerio, o sea, Dios como que me cogió y no me había pasado a donde fui a las otras iglesias, pero cuando yo ya entré a ese lugar y a escucharlo predicar a él, escuchar la autoridad de él, verlo tan joven, sí, porque relativamente pues era más joven que yo, verlo tan joven, con ese nivel de autoridad, con esa seriedad, con esa rectitud y esa palabra que él daba, aunque todavía no había llegado a la revelación como tal que tenemos ahora, Dios tocó mi corazón, me impactó y veo que ahí Dios me volvió a cautivar. O sea, ahí es donde dice que Dios lo cautiva a uno, que Dios lo coge y Él me volvió a cautivar. Y yo supe que ese era mi lugar y volví al otro domingo y volví al otro domingo y no fallé. Seguí asistiendo porque Dios rompió y finalmente le dije, Señor, recojo las palabras que dije, que nunca más iba a volver a servir, que nunca, porque el daño fue muy grande, pero Dios cautivó mi corazón y me quedé en transformación. Wow. Qué hermoso. Y para ese tiempo, el pastor, porque esto fue algo que la pastora Elizabeth Zamora comentó en su live, que yo no me esperaba esa, esa descripción del pastor Frankie. Para este tiempo, el pastor Frankie tenía el pelo largo. Sí, él Sí. tenía el pelo largo, él se mataba, él predicaba con su moñita, sí, él tenía su cabello largo.
Algo así como tenía su Germain. cabello largo. Es verdad. Wow. Sí, porque es algo que me causa mucha intriga por el hecho de que para estos tiempos, hoy día es algo como que más se ha tomado como que algo más normal y etcétera. Y pues es algo que se ha pasado por alto, pero yo recuerdo que para esos tiempos, o sea, 2003 para allá, un pastor, por ejemplo, en el caso del pastor soltero, joven, en este caso con el cabello largo, era motivo de, ¿cómo que se dice esta palabra? Ay, Dios. Anyway, era motivo de un caos, o sea, de que las personas se sintieran como que, ¿quién es esta persona? O este hombre trepándose en un altar con el pelo largo. O sea, era motivo de controversia. Y siempre me causó de intriga como que, wow, ¿cómo era la reacción de las personas cuando conocían al Pastor Frankie estando, ¿verdad? En esta etapa de su vida? Pero veo, mientras más, ¿cómo que se dice? Mientras más entro en conocer a la historia, más me doy de cuenta que la unción que el Pastor Frankie carga, o sea, que cargaba en ese tiempo y que carga hoy día, pero que cargaba en ese tiempo iba por encima de su apariencia física. Total. De hecho, yo venía de una iglesia donde tú solo podías entrar con falda larga. Sí, eso también le era Eh, otra. solo podías entrar con falda larga, tú no podías entrar en pantalón, tú no podías hacer muchas cosas. Pero cuando yo llegué a transformación y lo veo a fraternidad, como se llamaba en ese tiempo, para mí no fue Fraternidad. un choque, o sea, yo no tuve el choque de, ay, vea, ese señor tiene pelo largo, o sea, para mí fue novedoso, o sea, para mí era algo nuevo, porque yo venía de lo mismo, del culto, la reunión hecha de la misma manera, de tales a tal hora se hace esto, de tales a tales horas esto, ¿sí? Cuando yo llego y veo eso novedoso, veo esas cosas, para mí fue impactante y definitivamente el llamado que él tiene a los jóvenes, eso es irrevocable. Yo era joven, pues más joven y eso me impactó y definitivamente Dios a cada uno le da lo que necesita para cumplir el diseño que él estableció. Entonces, para mí no fue el choque, ay, no, pero mire, ahora me toca con este señor de pelo largo. No, o sea, a mí me impactó, a mí me gustó y era el lugar donde Dios me iba a establecer. Y los Wow. jóvenes, siempre esta iglesia se ha caracterizado por los jóvenes. O sea, siempre ha estado rodeada de gente joven. Siempre, desde que yo conozco este ministerio ha estado rodeado de gente joven. Así mismo, aquí me pusieron la palabra tabú, gracias Félix. Era un tabú. No, y es algo que es una de las cosas que me encanta de la iglesia es esa, porque, por ejemplo, el pastor Daniel, que tiene su canal de YouTube, él hizo un blog una vez que se llamaba el domingo de un pastor o Domingo con el pastor, algo así, y era como que él mostraba de cómo era su rutina desde que se levantaba, la preparación para luego ir a la asamblea. El que no sepa lo que es la asamblea, pues es el culto o el servicio, de ese domingo y él iba mostrando distintas personas y todos eran jóvenes y eso me causó una intriga porque yo, wow, tantos jóvenes. Entonces decía, y aquí les presento el pastor tal, que ahí estaba hablando del caso de Germain Alonso y creo que Junior, si no me equivoco, y me causó una intriga. Yo, wow, tantos jóvenes y pastores para completar. Porque pues algo que convencionalmente hablando, pues no se ve. Y cuando usted habla de eso, de que es una iglesia que se caracteriza por jóvenes, es cierto. O sea, yo soy uno que yo he entrevistado ya de los jóvenes, por lo menos a Germain y a Alonso. Y yo tengo la lista de todos los jóvenes de transformación, que yo deseo tener programas, deseo tener hasta a la baterista de transformación
So, si la baterista de transformación está viendo la transmisión, pues ya sabe que está en mi lista para invitarla al programa de igual forma, porque es algo que causa intriga, es algo que es necesario que las personas vean. ¿Por qué es necesario? Porque es necesario vean que la juventud, número uno, no está perdida, y número dos, es necesario ver cómo Dios se está glorificando en la vida de estos jóvenes, ¿verdad? Y una vez llega a transformación, ¿cómo ha contribuido las enseñanzas y la influencia del pastor Frankie en su vida como, ¿verdad? Como ministro, como mujer, como madre, esposa? Pues para mí, yo a él, él es mi pastor, mi autoridad. Eh, él, eh, para mí para mí él ha sido un padre no solamente en la parte espiritual, sino en muchas áreas de mi vida. Él ha sanado mucho eso porque pues aunque yo tuve mi papá, yo amo a mi papá, pero pues mi papá dejó también, o sea, ha dejado muchos vacíos en muchas cosas. Yo puedo decir que yo sané muchas cosas con el pastor Frankie, entendí muchas cosas de la paternidad con él. Wow. Y de verdad que la formación que él nos ha dado ha sido increíble. O sea, yo digo, él es un ejemplo a seguir. O sea, él es un ejemplo a seguir y él enseña a uno lo que es la perseverancia, él enseña a uno a no desmayar, a esforzarse a hacer las cosas. Por ejemplo, uno lo ve al predicar y él ha predicado, ustedes de pronto muchas cosas no, pero él ha subido a predicar muy enfermo, él ha subido a predicar con fiebres de 38 y uno lo ve ahí y eso le enseña a uno mucho eso. El yo no me puedo quedar, así esté enfermo tengo que ir, o sea, él le enseña a uno a emprender, le enseña a uno a ahorrar, le enseña a uno a ser diligente. O sea, a mí personalmente me ha formado muchísimo en eso, en mi carácter, en el permanecer firme, el estar ahí a pesar de las circunstancias. Y a veces uno dice, ¿cómo no voy a bajar yo que me duele la cabeza cuando él ha predicado con 38 de fiebre casi terrible, un día en un congreso, con el apéndice, con ese dolor del apéndice Eso iba a terminando el decirle que se le explotó el congreso? apéndice en un congreso Y predicando. hasta que no terminó su prédica, no se fue para la clínica. O sea, uno dice, este hombre es un guerrero, o sea, es un guerrero. Y de verdad que, o sea, para mí él ha sido un ejemplo en todo, en honestidad, o sea, es una persona honesta, es una persona que de verdad le enseña a uno el esfuerzo, a esforzarse, a cumplir metas, a ponerse metas, a no desmayar. Siempre hay que creer hasta el último momento, hay que permanecer hasta el último momento. Ustedes nunca lo han visto en una prédica quejándose, es que la iglesia se dividió, es que cada vez que nos han dividido la iglesia, eh, hemos estado ahí, él se ha levantado, él tiene una nueva estrategia. Entonces, en eso él ha influenciado muchísimo en mí, en permanecer, en no votar las cosas, aunque a veces uno quisiera decir, ay, ya no quiero más esto, pero eso que él ha enseñado en nosotros y que ha depositado en nosotros nos ha servido muchísimo. O sea, créanme que la mente de uno cambia totalmente. Wow. ¿Verdad? Y antes de ir a la próxima pregunta, alguien me hizo otra por aquí. ¿Dónde es que está? Ay, se me fue. Ok. No. Que esto. Tienes que invitar. ¿Qué dice aquí? Ahí se me fue la pregunta, bendito. Ah, no, esto no se puede invitar a Isabela Rodríguez, hija del pastor Daniel y Samuel, su maestro de escuela infantil. Ah, no, eso está en lista. Eso está en lista, pero no, esa no es la pregunta. Porque es una pregunta que va a la par con una que le quiero realizar. Pero, ok, de Carol Giovanna Rodríguez Navarrete, pregunta.
cómo conoció a su esposo, el pastor Luis Garzón. Bueno, eso fue chistoso. Eso fue muy chistoso. Yo después de que llegué a Transformación, yo he sido maestra de discipulado. Él llegó, él ingresó a uno de mis discipulados, él era mi alumno de discipulado y pues ahí nos conocimos. De hecho, el pastor cuenta la historia porque fue chistoso, porque en ese tiempo los discipulados empezábamos con 20 personas y terminábamos con una. Y adivinen yo con cuál fue el único alumno que me quedó. El único alumno que me quedó se llama Luis Garzón. Entonces lo conocí ahí en el discipulado y fue el único alumno que me quedó, aunque me quiso desertar muchas veces, pero Dios tenía el control. Eh, yo siempre lo cuento, él era chistoso, él me llegaba, él era nuevo, él llegaba, él no venía de ninguna iglesia, él llegaba nuevito y él venía de una vida de alcohol. Y él me llegaba borracho a los discipulados, él me llegaba tomado a los discipulados y me decía, hoy no voy a estar en clase. Y salía y se iba y venía, o a veces se sentaba a escuchar el discipulado. Y yo decía, ay, Dios mío, el único que me queda y lo quiero ahorcar. Fue muy chistoso, fue muy chistoso. Y fue el único alumno que me quedó, Luis Gustavo Garzón Olares, ese es el pastor Ruiz. Ah, no, el que me está comentando Luis Gustavo Garzón Olares, ese es su esposo. Ese es mi esposo. Ok, está, no, el que está comentando. Mira, nos estamos riendo aquí con usted porque, ¿verdad? Dios mío, cómo eso que le llega borracho a los discipulados, bendito. Pero oye, de llegarle borracho, valió la pena el esfuerzo porque mire ahora. Fue muy chistoso porque nosotros en el discipulado tenemos una clase que se llama Bautismo del Espíritu Santo. Y eso fue una experiencia muy chistosa, porque un día en la administración, después de que nosotros hacemos la clase, ministramos el bautismo del Espíritu Santo. Resulta que yo le ministré el bautismo del Espíritu Santo para que, pues obviamente, él hablara en lenguas. Pero lo ha sabido coger el Espíritu Santo y literalmente quedó sentado en la silla como un borracho. Ese día me tocó conseguir dos muchachos, él es grandecito, él es fornidito, que lo llevaran a rastras a la casa porque no se pudo levantar ese día. Él cayó al piso y literalmente fue lleno del Espíritu Santo y quedó embriagado en el piso, él no se podía levantar, él solamente lloraba. Llegó a la casa, nos tocó entrar, la mamá ya estaba acostumbrada a verlo en ese estado, entonces no le tuve que dar explicaciones, él se durmió, pero a partir de esa administración, él fue libre, nunca más volvió él a tomar alcohol, porque el Espíritu Santo ese día, y yo siempre le digo a la gente, o sea, tú no puedes rechazar a alguien porque el que hace la obra es el Espíritu Santo. Si yo le hubiera cerrado la puerta a él y le hubiera dicho, usted a mis discipulados no vuelve porque usted es un borracho, usted no puede volver, yo hubiera dañado el diseño de Dios. Dios lo liberó cuando él quiso liberarlo. Y con esa administración del bautismo del Espíritu Santo, él fue libre de alcohol, él fue libre. Él se fumaba 2, 3 cajetillas de cigarrillos diarias, diarias. Y yo lo cogí un día, deje de fumar, mijito, venga, siéntese, vamos a dejar de fumar. Entonces, usted le quita a un adicto la droga de una vez, pues terrible. Hay gente que Dios libera y de un momento a otro dejó de hacerlo, pero hay otros que no ocurre lo mismo. Entonces yo empecé con una terapia con él. Yo le decía, esta semana se va a fumar un cigarrillo menos. A la siguiente semana otro cigarrillo menos. A la siguiente semana otro cigarrillo. En 3 meses ya se le había quitado el hábito de fumar. Y ese era el estilo de vida del pastor Luis. Wow. Y usted, o sea, que usted literalmente no solamente es quien lo recibe
¿cuál sería la palabra correcta? Anyway, lo recibe fresquecito en el Evangelio porque no venía de ninguna iglesia. Lo recibe en el Evangelio pues con sus viejos hábitos aún en práctica, como era el fumar y el beber. Eh, y usted no solamente lo disipula en la palabra o en lo que sea que le tocaba disipularlo en ese entonces, sino también que lo disipula en el área personal como tal. Y a pesar de ser una persona que en ese entonces pues tenía problemas con el alcohol y el cigarrillo, aún así fue la persona que perseveró hasta el final en los discipulados. Entonces, una palabra muy importante que usted mencionó es que no le cerró nunca las puertas a él a pesar de su condición. No. Y puedo decir que ahí cumplió una función muy importante el apóstol, porque él sanó la paternidad de él. Literalmente el apóstol es un papá para él. O sea, Wow. el papá de mi esposo ya murió, pero él fue un papá ausente totalmente. Y el apóstol Frankie restauró en él la paternidad y la mamá del pastor, la hermana Luz Narda, eh, ella cumplió una función en él, ella lo cogió, ella lo quería, ella, mejor dicho, cuando él se portaba mal, ella lo regañaba, ella lo cogía y para él a ella le dice mamita. Él no le dice hermana Luz, él le dice mamita, porque ella cumplió también un papel muy importante en la vida de mi esposo. Ella se paró por él, ella lo regañaba, ella le jalaba las orejas, ella, mejor dicho, y lo ayudó a formar en eso. Y gracias a eso, mi esposo permanece en Dios. Y van pasando este tiempo en el cual lo está moldeando, ¿verdad? En el Evangelio, ¿cuándo es que llega el punto en el cual, pues literalmente, o él o usted se le declara como tal? Pues fue muy chistoso, fue muy chistoso, porque a mí no me gustaba. O sea, literalmente a mí no me gustaba. Y todo el mundo que nos veía nos decían, ay, mire, él va a ser su esposo. Y yo, no, 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 no. Yo decía, no, a mí él no me gusta, no, él no es, no. Yo decía, no, 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 o sea, a metros. Yo decía, corto eso, anulo eso, quito eso. Yo todo el tiempo Cancelo decía, eso. yo no quiero eso, O sea, que eso era similar literalmente. ¿cómo dice? A la experiencia que tuvo la pastora Elizabeth Zamora con el pastor Daniel, que fue igual. Yo decía, no, no, o sea, no, yo tengo otra expectativa, yo tengo otra, o sea, yo tengo otro, no, yo decía, no, y no, y no, lloraba el que la mami Luz me decía, mire que le es un, y yo, no, mamita, yo con él, no, 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 pero un momento a otro, Dios empezó a cambiar ese sentimiento y empezó a generarse como la atracción después de renegar, de decir que no y que él no era, a mí no me gustaba, físicamente no me gustaba nada. Dios en un momento empezó a cambiar las cosas. En un momento empezó a cambiar las cosas y ya empezamos a acceder, a salir a esto. Y puedo decir que Dios me dio lo que yo necesitaba. Wow. O sea, yo quería otra cosa y yo insistía por otra cosa, pero Dios sabía lo que yo y Él me dio lo que yo necesitaba, no lo que yo quería. Si Wow. ustedes me preguntan, ¿era el que yo quería? No, pero hoy les puedo decir, yo lo amo, él es un hombre de Dios, él es un hombre, o sea, él es un hombre conforme al corazón de Dios y puedo decirles, yo le digo a la gente, espere que Dios le dé lo que usted necesita. Porque una cosa es que usted coja lo que usted quiere y otra cosa es que Dios le dé el carácter de él y el mío. O sea, yo soy como colérica, yo soy, sí, él no, él es más calmadito, él es más tranquilo, él es más paciente, yo no, yo soy más acelerada. Entonces él me nivela, él me baja como
Entonces puedo decir que Dios me dio lo que yo necesitaba. Wow. Que no era lo que usted quería, era lo que usted necesitaba. Era lo que yo necesitaba. Agarren eso ahí. Muchas veces Dios no te da lo que tú quieres, te da lo que tú necesitas. Agarren eso ahí. Verdaderamente. Y, ¿verdad? Como usted mencionó al principio, y hay algo que ya lo tenía aquí también en los apuntes, su esposo y usted trabajan con los matrimonios de transformación. Sí, señor, nosotros trabajamos la parte matrimonial junto con la pastora Patricia Torres y el pastor Orlando Solán. Ok, ok. Sí, sí, ya sé quiénes son. ¿Y cómo fungió, o sea, cómo fue que entraron en esa etapa de pastoreal, ¿verdad? Lo que son los matrimonios, que sabemos que no es un ministerio muy fácil. Si el de los jóvenes es difícil, yo asumo, no sé, yo nunca he sido líder de jóvenes, nunca he sido líder de matrimonio, pero por lo que he visto, pues asumo que el de matrimonio es uno de los ministerios más difíciles de llevar. ¿Cómo surge esto y cómo ha sido, cómo ha contribuido esto en su vida personal? Es una responsabilidad muy grande. Nosotros nos casamos y a los más o menos al año y medio, realmente éramos un ministerio muy pequeño. O sea, en ese tiempo no es la iglesia que hay ahorita, era un ministerio muy pequeño, trabajábamos muy fuerte y la gente no llegaba, entonces era un ministerio muy pequeño. Más o menos al año y medio de habernos casado, empezó Dios a poner un sentir en nosotros de trabajar por matrimonios. O sea, empezó a nacer como ese sentir de querer trabajar con matrimonios. No había muchos matrimonios, entonces Dios puso ese despertar y el pastor nos permitió trabajar con matrimonios. Es una responsabilidad muy grande porque no es solamente que tú vivas o que tú hables, sino que tú debes tener un estilo de vida. O sea, es una mayor responsabilidad porque tú eres un ejemplo, tu matrimonio es un ejemplo. Y aunque hemos tenido dificultades con mi esposo, crisis con mi esposo, crisis económicas, crisis en muchas cosas, Dios nos ha dado la sabiduría para salir adelante. Y algo que hemos entendido es que nos toca o nos toca arreglar. O sea, no es si queremos, nos toca hacerlo. Entonces, es una responsabilidad muy grande y de verdad que aconsejar matrimonios es muy difícil, es un poco complicado, pero hemos podido ver el fruto, porque no hay nada más satisfactorio que ver una pareja restaurada, que ver una familia restaurada. Hemos podido ayudar a restaurar matrimonios, hemos podido ayudar a restaurar hijos, hemos podido ayudar a restaurar familias y créame que es muy gratificante eso, pero la responsabilidad es muy grande porque lo que tú hablas lo tienes que vivir. Sí, mujer. Entonces es bien complicado y o sea, Dios nos ha ayudado de una manera sobrenatural y gracias a Dios hemos podido ver de verdad muchos matrimonios restaurados, hemos podido ayudar mucha gente en la restauración. Wow, hermoso, verdaderamente. Y una pregunta que me envían aquí que va acorde con eso es, ¿cómo fue su experiencia cuando Dios la llamó al pastorado? Ay, Dios, el pastorado. Algo que yo siempre digo es, el pastorado es difícil. O sea, es difícil y de verdad que trabajar con gente es difícil. Yo siempre he ayudado, siempre he trabajado para el servicio de Dios, eh, pero, o sea, el pastorado es una bendición porque es ayudar a cuidar gente, es ayudar a cuidar gente. Y ha sido una bendición, ha sido una bendición el pastorado, pero yo, o sea, ¿cómo les explico? No es tanto el nombre de pastor, es la función del pastor, es cuidar la gente, es estar con la gente.
Y de verdad que es una responsabilidad mayor. Yo siempre le digo a la gente, a mayor responsabilidad, mayores ataques. A mayor responsabilidad, más grande es el gigante. Entonces, no es solamente decir, ah, yo soy pastor, tú eres pastor, pero el gigante que se va a levantar es mayor, porque a mayor nivel de autoridad, mayores van a ser los ataques. Pero Dios nos ha ayudado y aquí estamos y Dios nos ha bendecido y de verdad que los ataques han aumentado, los ataques aumentan, pero Dios nos ha sostenido y nos ha levantado de una manera sobrenatural. Pero llamarse pastor es difícil, o sea, es una tarea difícil. Es trabajar con gente, con el carácter de la gente, con tu mismo carácter, con el mismo carácter de uno, porque realmente uno se da cuenta que hasta su estilo de vida tiene que hablar, su estilo de hablar tiene que cambiar. Sí, yo ya no es lo mismo, ay, no, pues yo soy así, ¿qué? Pues así soy. No, cuando tú ya eres pastor, tienes que confrontarte contigo mismo y decir, hasta yo mismo tengo que cambiar muchas cosas. Y eso es algo que yo escucho al pastor Frankie decir muy, pero muy seguido. Ujú. Yo diría que demasiado de seguido, que siempre dice como que yo tengo que mejorar. Incluso, aparte de la entrevista que yo le realicé, a él le realizaron otra entrevista desde México que yo la estuve viendo y la persona le preguntó que si hubiera algo que él hubiera podido cambiar del 2020, ¿qué sería? Y él dijo las cosas que hablé, las metidas de patas que di hablando, ¿verdad? Porque como usted dijo, es una responsabilidad, o sea, una palabra puede restaurar a una persona como que una palabra puede destruirla a una persona. Y más si viene de un pastor, sobre todo. Y es uno de los ministerios cual yo más, ¿cómo es que se dice esa palabra? Atesoro en el sentido de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque no es que le esté quitando crédito a los demás ministerios, no me malinterpreten, pero, por ejemplo, ahora mismo el maestro, vamos a ponerle maestro de la iglesia. Si el maestro de la iglesia enseñó algo erróneo, la persona va, se lo dice al pastor y el pastor viene, confronta al maestro y se corrige y ya eso es todo. El evangelista, que yo digo que ese es el más fácil, por decirlo así, pero tampoco tanto, pero es por el hecho de que el evangelista va al lugar, da la palabra que vaya a dar y luego se va y ese el que tiene que lidiar con lo que el evangelista dijo, ministró, impartió es el pastor. Viene un profeta de X o Y lugar, dio una profecía sobre la iglesia, sobre X o Y familia, quien tiene que lidiar con eso después es el pastor. Y así sucesivamente. Viene y me invitan a un predicador de X o Y lugar y una palabra que se impartió sobre una persona que le afectó, ya sea positivo o negativamente, quien tiene que lidiar con eso es el pastor. So, es uno de los ministerios, yo diría que es uno o el ministerio más que más responsabilidad tiene, incluso la carga económica del ministerio, todas las cosas que ocurran en el ministerio caen sobre el pastor. So, verdaderamente es algo muy, muy fuerte. Es Y correcto, el sí, evangelista pasa y se va, el profeta pasa y se va, pero el pastor es el que queda lidiando con todo, entonces sí es una responsabilidad muy grande. Y algo que yo siempre le digo a Dios, siempre hago esta oración y le digo, Señor, nunca me dejes estar más alto de donde tú quieres que yo esté. así mismo, Nunca me dejes estar más alto de donde tú quieres que yo esté. Entonces, se trabaja mucho y es una responsabilidad muy grande. así Es mismo una es. responsabilidad muy grande. ¿Verdad? ¿Y cómo ha sido su rol en las transmisiones? Eh, no sé honestamente y no he indagado en eso, si Transformación transmitía tan de seguido en las redes sociales, por ejemplo, en el canal de YouTube, como lo empezó a hacer después de la pandemia. No sé si lo hacían antes de en esa misma secuencia, pero
¿cómo ha sido su rol en las transmisiones de transformación? En interceder por la gente es muy importante. Nosotros necesitábamos que nuestra gente estuviera pastoreada, que sintieran que no estaban solos, que sintieran que estuvieran ahí. Y siempre estuvimos al frente de lo que el pastor, Dios puso en el corazón del pastor, porque de hecho la Biblia dice, las ovejas oyen la voz y siguen, pero si ellos no escuchan tu voz, pues no te van a seguir. Entonces necesitábamos que nuestra gente supiera que ahí estaba Casa Transformación. Y de verdad que fue una experiencia muy bonita. Es muy bonita esa experiencia porque nos llamaban al celular: pastora, mire, ustedes oraron y Dios hizo un milagro sobrenatural. Pastora, mire, ustedes oraron y en medio de la pandemia se soltó una empresa. Pastoras, Wow. ustedes oraron y recibí sanidad de mi útero. Pastor, entonces eso lo motiva a uno a seguir adelante y decir, verdaderamente la gente necesita. Entonces era muy bonito escuchar eso y de verdad que lo motivaba a uno mucho eso, el saber que la gente testificaba, que orábamos y ocurría, que de verdad los milagros ocurrían. Entonces fue muy bonito escuchar eso de la gente, gente que nos decía, me siento solo, me siento triste, pero yo los escucho a ustedes, escucharlos todas las mañanas. Entonces todo eso lo motiva a uno mucho, el saber que la gente estuvo cuidada, que nosotros en la pandemia cumplimos con nuestra labor, hicimos lo que teníamos que hacer y trabajamos para que nuestro pueblo permaneciera y estuviera en bendición. Creo que algo que el pastor nos ha enseñado es que nosotros debemos trabajar por la libertad del pueblo de Dios. Y nosotros vemos a nuestra gente como eso, para nosotros es una bendición. Yo siempre en las transmisiones les decía a la gente, siempre decía en las transmisiones, llame y testifique, escriba en el chat lo que Dios hizo, porque eso muestra que nuestro Dios sí es real, que nuestro Dios sí es verdadero. Siempre lo decía en las transmisiones, escríbanos en el chat qué hizo Dios, porque eso hace que otra persona se pegue, eso hace que otra persona diga, wow, yo quiero eso, porque allá sí ocurren los milagros, y de verdad que era satisfactorio escuchar esa parte. Wow, poderoso. Ah, incluso quise tocar el tema porque fuera de cámara estaba hablando con la pastora, o sea, fuera de cámara, no fuera del aire. Estaba hablando con la pastora que cuando yo le extendí la invitación, ella me decía, es que no me gusta salir mucho en público. Yo le decía, yo me puse a analizarla acá y yo, pero si ella transmite por transformación que cuadruplica o quintuplica mi audiencia. En mi audiencia yo, pues, lo máximo que tenían han sido, no sé, 900 y pico personas o un poquito más en una transmisión, pero en las de transformación son de 1000, 2000 personas. Ni- Sí, lo como te decía, o sea, es diferente de pronto ahora, o sea, el tipo de entrevista, la responsabilidad, como que uno dice, wow, o sea, no, yo entrevistada, yo, o sea, porque yo, o sea, esas cosas como que uno dice, o sea, como que no se las cree uno. No, y es porque verdaderamente, en adición a que las personas ya me habían escrito pidiéndola, también había visto unos videos y yo cuando por lo menos en esto de lo que es mi trayectoria, cuando le echo el ojo a alguien, que alguien como que capta mi atención y me ministra directa o indirectamente, o siento como que algo especial de la persona, yo quiero conocer la historia de esa persona, porque si causa esa intriga en mí, y no conozco su historia, pero sé que si conozco su historia y otras personas también van a ser ministradas, así como todas las trayectorias la han sido, que por eso yo digo que en un futuro, espero que no muy lejano, podamos tener a casi todos los jóvenes de transformación, a otros del cuerpo pastoral, así como su esposo también, a niños como la hija del pastor Daniel, a su hijo Samuel, etcétera. ¿Por qué? Porque son cosas que ministran, que dan esa luz de esperanza de que el evangelio aún está vivo, que no es que las personas están yendo a la iglesia por cumplir con una cultura,
ministerial ni nada por el estilo, no, sino porque verdaderamente aún Cristo se sigue glorificando hoy día, aún Cristo sigue haciendo cosas grandes hoy día. Y cuando yo veo personas como las que he visto en transformación, que por eso ahorita dije también el comentario de la baterista, porque aunque la vi en el video del pastor Daniel, pero cuando yo la escucho a ella tocar el instrumento, o sea, es algo tan hermoso. Ella y creo que la otra persona toca un violín, si no me equivoco. Hay una persona que toca un violín, si no me equivoco, o un instrumento similar, que cuando tocan, o sea, no tanto por el ritmo musical, pero el ellos tocar, o sea, es algo tan especial lo que se siente y ver unos que son jóvenes, uno es como que, wow, yo quiero saber la historia de esa persona, quiero saber esa persona, porque si esa persona está así es porque tiene una historia tiene una historia para contar que sé que será de bendición para todas y cada una de las personas que verán la misma, ¿verdad? Y para ir culminando algunos planes, ¿cuáles son sus planes futuros, ministerial y personalmente hablando? Mis planes futuros. Yo, mi deseo siempre ha sido servirle a Dios, siempre, siempre, yo toda mi vida crecí sirviéndole a Dios. Yo no sé, yo siempre le digo al apóstol, cuando este ministerio empezó, porque realmente yo llegué cuando él tenía año y medio, 2 años formada la iglesia, yo le decía a él una vez, yo jamás dimensioné que este ministerio iba a llegar a esto, o sea, nunca lo dimensioné, o sea, uno dice Dios va a hacer cosas grandes, pero uno nunca jamás dimensiona eso, jamás imaginarme estar en YouTube, jamás imaginarme estar en redes sociales, nunca, o sea, jamás. Entonces, yo pienso que mi parte ministerial, yo quiero estar con transformación y ver lo que Dios va a hacer. Yo estoy a la expectativa de lo que Dios va a hacer. Y yo le digo, Señor, yo quiero servirte. O sea, yo quiero estar porque yo no, hace unos años yo no dimensionaba lo que tú ibas a hacer. Jamás un templo de esa manera, ver filas enteras entrando a transformación, nunca lo dimensionamos de esa forma y sé que Dios va a hacer cosas sobrenaturales y estaré ahí para apoyar el ministerio del pastor en lo que Dios me ponga a hacer, lo haré. Si Dios mañana me dice, ya no vas a ser pastora, vas a hacer otra cosa, ahí lo voy a estar, donde Él me diga que tengo que estar, lo voy a hacer. Entonces, yo al igual que todos estoy a la expectativa de qué va a hacer Dios, porque no sé, o sea, he visto a Dios hacer cosas sobrenaturales en transformación, o sea, jamás dimensionamos esto, jamás dimensionamos un crecimiento a naciones, nunca estar predicándole a través de un Zoom a personas de Estados Unidos, a personas de Italia, a personas de España, o sea, estoy a la expectativa y le digo, Señor, yo quiero estar ahí y yo quiero ver hasta dónde va a llegar transformación, hasta donde tú me permitas. Y crecer, seguir creciendo al lado del apóstol, seguir siendo formada al lado de él, es mi deseo y que Dios haga lo que él quiera hacer. O sea, si yo le digo a su merced, no, es que yo quiero la profecía, no, yo quiero que él me dé lo que él me quiera dar, lo que él tenga para mí, yo lo voy a hacer con pasión y lo voy a hacer con amor para él. Y estoy a la expectativa, como en mi vida personal, mantener mi matrimonio estable en Dios, en fidelidad a Dios, ver a mis hijos, mi mayor sueño es ver a mis hijos servirle a Dios. Mi mayor sueño es ver, dejarles el legado que yo tengo de servir desde pequeña a Dios, dejarles ese legado y verlos servir a Dios. O sea, más que eso, ver a Samuel convertido en un adorador, ver a Samuel convertido en un profeta, ver a Elías convertido en un predicador y sirviendo todos al Señor. O sea, ese es mi sueño, que todos sirvamos a Dios, que nuestra familia
entera le sirva a Dios y que Dios nos dé los recursos para tener la empresa, que Dios nos dé los recursos para tener lo que necesitamos, para que mi hijo sea profesional, mis dos hijos sean profesionales, se puedan sentar en esos montes a gobernar y tener las finanzas para ayudar a la iglesia a transformación, para ayudar a la gente, para sembrar en jóvenes. Es el sueño poder decir a un joven, mira, te voy a pagar la universidad, pastor, mire, váyase de viaje, váyase a Cancún, vaya a Pasie, vaya, que Dios nos bendiga de esa manera sobrenatural. Sé que lo vamos a ver, pero mi mayor sueño en mi vida personal es morir al lado de mi esposo sirviendo a Dios y ver a mis hijos desarrollados en su ministerio. Creo que es el mayor legado. Yo le digo, Señor, yo te serví a ti toda la vida. Es el legado que yo le voy a dejar a mis hijos, que te sirvan a ti también toda la vida y trabajaré para que ellos no se aparten y podamos como familia servir a Dios. Yo me emociono cuando yo veo, por ejemplo, esos pastores que ya están viejitos y les sueltan su legado a sus hijos. Yo sueño con eso, un día entregarle el legado a mi hijo y decir, tú tienes que seguir la carrera que nosotros como papás dejamos sobre ti. Wow. ¿Verdad? Y esta pregunta no la tenía aquí, ni siquiera me la han enviado, pero me causó curiosidad porque ya he visto varias personas haciendo el mismo comentario y es sobre su capacidad, ¿verdad? Para enseñar e incluso puedo esos comentarios validarlos con los penieles que yo vi que usted realizó, que creo que fue el peniel que cerró, creo que fue el último peniel virtual, si no me equivoco, que fue el de las ataduras sexuales. Eh, ya que usted tiene ese don de enseñanza, un don de enseñanza muy especial. Tiene sí, un don de enseñanza muy especial y de discipular. Esto es una pregunta que me surge ahora debido a los comentarios que he visto. ¿Habría alguna posibilidad de que veamos en algún futuro algún proyecto bibliográfico de su parte? No lo había pensado, no lo había pensado, pero puede ser posible, no lo había pensado. ¿Quiénes quieren un libro de parte de la pastora Patricia Hernández? Pónganlo en los comentarios. ¿Quién quiere un libro de parte de la pastora Patricia Hernández y sobre qué tema? Sí, porque he visto tantas personas escribir como que una gran maestra, etcétera. Y mientras estoy leyendo los comentarios, estoy yo acá pensando el peniel y eso. Y yo, oye, es verdad. So, quién sabe, a lo mejor ella pudiera ser, mira, ya aquí están poniendo yo. So, sí, ya hay personas que quisieran un libro de parte de usted. So, nada, pastora, ¿verdad? Le agradezco un montón por el tiempo que nos ha dado, por acceder a la entrevista, que fue una invitación de última hora, porque fue una vacante que me surgió. Y aunque ya la tenía en lista, pero no era para hoy, era para más adelante. Y accedió a la entrevista y eso son cosas que verdaderamente yo atesoro mucho. O sea, atesoro el tiempo que cada vez que alguien accede a una entrevista y da de su tiempo para poder ministrarla a través de sus testimonios, abrir su corazón para que otras personas puedan ser llenos de, o sea, ministrados a través de su historia, su trayectoria, su testimonio, etcétera. Y eso, y es algo que verdaderamente yo valoro y atesoro. Y sé que las personas que están conectados y han visto tanto esta trayectoria como las anteriores, de igual manera se sienten así. So, le agradezco con todo el alma y quisiera, ¿verdad? Antes de ir a la oración de despedida que le voy a pedir, ¿verdad? Con mucho respeto que si usted puede realizarle esa oración de despedida, quiero recordarle a todas y cada una de las personas que compartan esto en las redes sociales para que sea de bendición para otros, así como lo ha sido para ustedes. Que les exhorto a que me sigan en mi canal de YouTube y se suscriban y le den a la campanita. Subo contenido semanal. El link está en la descripción del video. Ahí están todas las redes sociales mías, todas las redes sociales de transformación, incluyendo el canal de los que siguen al Cordero. Y si no lo has hecho aún, estás a tiempo de adquirir
tu agenda de el reino, una agenda hecha por Félix Polanco y Gina Enciso, inspirada en las enseñanzas del apóstol Frankie Rodríguez, una agenda que verdaderamente está hermosísima, la cual nos lleva a nuestros orígenes de lo que el enemigo ha querido distorsionar con los zodiacos. Es algo verdaderamente muy importante que yo opino honestamente que cada persona debería tenerle en su hogar, así que les exhorto a que lo tengan la misma en su hogar. Este mes estamos en la tribu de Benjamín. Los que siguen la enseñanza de transformación saben a lo que me estoy refiriendo, y el que no lo sabe, pues tienen que entrar al canal de YouTube de Transformación para averiguarlo, que está el link está en la descripción del video de igual forma. Y para adquirir la misma, los números de contactos están en la descripción del video para Norteamérica y Suramérica. Y también está el link para la fanpage. Así verdaderamente que es algo que amerita tener cada persona, tenerle en su hogar, ¿verdad? Y pastora, quisiera pedirle, como le he dicho, que nos despidieran en oración. Claro que sí, vamos a orar. Gracias, muchas gracias por esta invitación. De verdad, declaro sobre ti una bendición sobrenatural. Declaro que esto que estás haciendo va a llegar a muchas personas y a través de la tarea que tú realizas, Dios va a transformar muchas vidas y Dios va a tu ministerio, lo va a levantar de una manera sobrenatural. Gracias por esta tarea, gracias por esa tarea que realizas, gracias por honrarnos, porque para nosotros es una honra poder estar haciendo esto. De verdad que Dios te bendiga y tú puedas ver el resultado de por lo que estás trabajando y cada día se añada más gente a lo que tú estás haciendo. Amén. Amén. Amén, amén. Recibo esa palabra. Muchas gracias. Bendigo a cada oyente, Señor, en esta noche. Yo declaro bendición sobre cada persona que está conectada. Te damos gracias, Dios, porque nada de lo que hacemos, Señor, lo hacemos para vanagloria nuestra, Señor. Todo lo hacemos para servirte a ti. Hoy reconocemos, Señor, que no somos dueños de nada, todo es tuyo, Señor. Todo es para darte la gloria a ti, Señor. Y hoy desato una palabra, Señor, sobre cada persona que está conectada. Desato una palabra de bendición. Yo declaro que cada uno de ellos es insertado, Señor, en el reino. Las bendiciones vienen sobre ellos, Señor. Yo declaro hoy tu bendición sobre cada oyente. Declaro cielos abiertos. Declaro un tiempo de respuestas. Declaro que son insertados en la casa, Señor, en las diferentes cortes. Declaro que ángeles son soltados ahora mismo a favor de ellos para ayudar a pelear sus batallas, para poder ver victoria. Y declaro que ninguna persona que se conecta, que es fiel, que ha permanecido hasta el final, que aún sin ver respuestas han permanecido, no se van a quedar sin ver tu gloria, no se van a quedar sin ver el botín de guerra, sin ver a sus hijos restaurados. Y hoy envío una palabra sobre cada matrimonio, Señor, que es el área donde nos has dado autoridad, Señor. Y declaro matrimonios restaurados, declaro familias restauradas, declaro hijos sirviendo, Señor, papás sirviéndote a ti, Señor. Declaro una restauración sobre cada matrimonio y anulo cualquier diseño de las tinieblas que quiera traer adulterio, que quiera traer inmoralidad, que quiera traer divorcio, que quiera traer división, ruina o escasez. Hoy es anulado, Señor, y declaro, Señor, que matrimonios son restaurados y vamos a ver, Señor, cómo tú empiezas a restaurar familias enteras, Señor. Yo desato una bendición sobrenatural, Señor. Yo desato una bendición de finanzas, una bendición de salud, Señor. Yo declaro, Señor, que
cada persona va a ver tu gloria en la medida en que han permanecido fieles, en la medida en que han buscado tu rostro, Señor. En el nombre de Jesucristo lo establezco y está hecho sobre cada familia, sobre cada persona que vea esta transmisión, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias, pastora, nuevamente. Muchas gracias a todas y cada una de las personas que se han mantenido en sintonía. La próxima semana tenemos una sorpresa. No les adelanto, no es de transformación, pero sí es una persona que no se van a querer perder esa trayectoria. Pero sí, hay transformación para largo en mi trayectoria. ¿Quién le gustaría ver en mi trayectoria? Déjenlo en la de comentarios. ¿Quién le gustaría ver? ¿Quién más? Ya hemos tenido para que, ¿verdad? Para que sepan, a Pastor Daniel, al apóstol Frankie, a Pastora Diana, a Pastor Alonso, Pastor Germain, la Pastora Elizabeth y ahora la Pastora Patricia. ¿Quién más quisieran ver de transformación en mi trayectoria? Pónganlo en el área de comentarios que los voy a estar leyendo. Compartan esto. Síganme en mi canal de YouTube. Adquieran su agenda de reino. Este ha sido Yaniel Vega junto a la pastora Patricia Hernández en mi trayectoria. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.